tenemos, digamos que 4 grandes grupos, que es la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y tenemos otros tipos de diabetes y por ende la diabetes gestacional. Entonces, cuando nosotros tenemos esos 4 grandes grupos, digamos que para poder abordarlo de manera rápida se nos hace un poco compleja. Entonces, vamos a tratar de abordar los más frecuentes, que es el paciente diabético tipo 2 y posteriormente mirar el tipo 1 y mirar cómo es la insulinoterapia de este paciente. Entonces, para empezar hablando, vamos a hablar acerca de la prevalencia de la diabetes. Está aumentando a nivel mundial. Y nosotros vemos este update que fue publicado por la Federación Internacional de Diabetes en el año 2021, en el cual habla del incremento en lo que tiene que ver con Sudamérica, alrededor del 50%, pero nosotros miramos cómo se da este incremento a nivel mundial, hablamos que estamos cerca de un 46%, lo que quiere decir que la prevalencia de la enfermedad en lo que tiene que ver con América Latina va a ser mucho mayor que la media que nosotros manejamos a nivel mundial, y esto está dado directamente relacionado con el tema de los cambios en el estilo de vida, la mala alimentación, el sedentarismo y otro tipo de complicaciones o factores de riesgo que se vuelven modificables. En cuanto a la historia, digamos que, y factores de riesgo de los pacientes diabéticos, sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2, el sobrepeso y obesidad, el 90% de nuestros pacientes diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso o tienen obesidad. De ende que nuestro factor de riesgo más importante y uno de los que tenemos que tratar y por la cual las guías han cambiado en cuanto a los fenotipos del paciente con diabetes tipo 2 sigue siendo la obesidad. Por ende, todos los tratamientos que nosotros hacemos en los pacientes diabéticos tipo 2 tienen que ir encaminados en disminuir esa resistencia a la insulina, disminuir el peso del paciente para que el paciente pueda tener, digamos que un objetivo completamente diferente. Por ende, cuando usted encuentra un paciente diabético tipo 2 que sea delgado, que esté demasiado, definitivamente empiece a dudar que se trate de un paciente diabético tipo 2, porque la fisiopatología de la enfermedad está totalmente directamente relacionada con la resistencia a la insulina, el patrón de adiposidad central o adiposidad visceral, y no al paciente que está perdiendo peso, como en el paciente tipo 1 o el tipo 2 que esté cetósico. En cuanto a la edad, sabemos que la edad aumenta a partir de los 40 años en la población caucásica, pero la prevalencia de la enfermedad se empieza a partir de los 25 años, sobre todo en la población afrodescendiente. ¿Y qué sucede con los antecedentes familiares? Este riesgo aumenta hasta 3 veces más en pacientes que tienen familiares en primer grado de consanguinidad. Y en cuanto a la etnia, sabemos que es mucho más frecuente en la población afrodescendiente cuando se compara con la población caucásica. ¿Y qué sucede con ese binomio de hipertensión? Los pacientes hipertensos tienen aproximadamente 2.5 veces más el riesgo de padecer la enfermedad cuando se compara con otro tipo de población. En cuanto a las complicaciones crónicas de los pacientes con diabetes, yo creo que todos las conocen. Se hablan de las complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Las complicaciones microvasculares, que son las primeras que se manifiestan en la enfermedad, encontramos la retinopatía diabética. Esta se presenta hasta en el 21% de los pacientes diabéticos al momento del diagnóstico y va a ser la principal causa de ceguera en nuestro paciente. En cuanto a la enfermedad renal diabética, encontramos de que esta se presenta en el 12% de los pacientes al momento del diagnóstico. De ese 12%, se estima de que un 50-60% va a desarrollar enfermedad renal crónica terminal y son los pacientes que van a encontrar ustedes en las unidades de hemodiálisis. ¿Y qué sucede con la neuropatía diabética? El 17% de los pacientes diabéticos al momento del diagnóstico ya tienen instaurada una neuropatía diabética y va a ser la principal causa de que nuestro paciente genere un pie diabético. De hecho, en los diferentes estudios como el UCAPDS ha demostrado que el riesgo que tiene un paciente diabético de presentar un pie diabético o un pie riesgo está alrededor del 10 al 43%. De ahí la importancia que nosotros podamos, digámoslo así, tener que dentro de nuestro diagnóstico poder determinar cómo se encuentra la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda de nuestros pacientes.
Y en cuanto a las complicaciones macrovasculares, que van a ser la causa de mortalidad en nuestro paciente, encontramos el paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, que ya tiene un infarto, una cardiopatía isquémica, un stroke, una enfermedad arterial periférica, una falla cardíaca. Digamos que en este escenario se van a presentar de manera muy más tardía que las complicaciones microvasculares, pero ojo, nuestros pacientes se van a morir por complicaciones macrovasculares. De ende que nuestro arsenal terapéutico y nuestro actuar como médico tiene que ir dirigido directamente en disminuir las complicaciones y mortalidad cardiovascular de nuestro paciente. Una hemoglobina glicada más alta pronostica un mayor riesgo cardiovascular. Si yo tengo un paciente diabético, un 1% por encima de la meta, aumenta el riesgo en un 14% de presentar un infarto fatal y un infarto no fatal, con una P que fue estadísticamente significativo. Si nosotros miramos lo que sucede en tener un 1% por encima de la meta de la hemoglobina glicada, en nuestro paciente aumenta el 12% de presentar un stroke fatal y stroke no fatal. Y miren lo que sucede en cuanto a las amputaciones. El tener a nuestro paciente un 1% de la hemoglobina glicada por encima de la meta aumenta hasta un 43% de que nuestro paciente pueda presentar una amputación. Pero mire lo que sucede en el caso de nuestro paciente con la falla cardíaca. Si usted tiene un 1% de su paciente por encima de la meta, va a tener un mayor riesgo de que su paciente tenga una falla cardíaca. En este caso, un 16%. Ahora, ¿qué sucede? La importancia que les quiero decir con esto es que nuestros pacientes definitivamente tiene usted que preocuparse por tener nuestro paciente con un buen control metabólico. Ahora, en Colombia, la prevalencia del target y el promedio de hemoglobina glicada está alrededor del 8.1%. Eso quiere decir que definitivamente nuestros pacientes no se encuentran controlados, y además de eso vamos a encontrar que en este estudio que se hizo con 9 ciudades en Colombia con 331 pacientes, se encontró de que el 42.9% de los pacientes tenían una glicada por debajo de 7, mientras que el 57.1% tenían una hemoglobina glicada por encima de la meta. Eso definitivamente es lo que impacta, y definitivamente nuestro objetivo va a ser que nuestros pacientes puedan ser controlados sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede con el tema del mal control de nuestro paciente? A pesar de que nosotros encontramos que tenemos un arsenal terapéutico que ha venido evolucionando básicamente año a año, encontramos que la diabetes sigue siendo la 9ª causa de muerte a nivel mundial y que el 54% de los pacientes van a desarrollar complicaciones microvasculares y que un 27% de los pacientes van a desarrollar complicaciones macrovasculares y que alrededor del 25% de los pacientes van a desarrollar una enfermedad renal diabética. Lo que quiere decir es que a pesar de que nosotros contamos con ese arsenal terapéutico, todavía nosotros encontramos una inercia médica y nos es difícil que nuestros pacientes se encuentren en un control. Pero ¿qué dicen las diferentes guías de manejo? ¿Sí? No sé si usted está pasando las diapositivas, pero es que sigue en la primera. Hombre, sigue en la primera. Yo Sí. estoy pasándola ahí. No, papi, sigue en la primera. No sé si deja de compartir un momento y vuelve a compartir para ver si ya. Sí, voy a hacerlo. Doctor, ¿será que después de la clase usted me puede pasar estas diapositivas para compartirlas a mis compañeros? Ok. Ahí les está apareciendo, muchachos. Sí, doctor. Ahí, Aparece. ahí. ¿Les está pasando? Sí, doctor. ¿Están viendo esta gráfica? Pasa las 6 para ver si pasa o no pasa. La 6. Está en las 5 ahora todavía.
Ahí, Sí, para ver si. No, sigue en la 5. ahí. No, No, todavía se queda en sigue. la misma. Queda en la misma. Espérense ahí. Ahora Ahí sí pasó pasó. un 8, doctor. Ahora sí pasó. Sí. Yo creo que es que está muy lento la señal, ¿cierto? Déjenme ver qué hago. Ahora sí, muchachos, vamos a tratar de hacerlo nuevamente, a ver. ¿Ven la gráfica, muchachos? Sí, doctor. Sí. Bueno, lo Sí, más doctor, está de importante prueba. que... Ahora sí, voy a tratar de pasar una y me dicen, a ver, ¿ahí pasó? No, doctor. No. Doctor, pero si quiere la pone en modo presentación, o sea que se vea todo en grande y tal vez sea por eso que no pasa la diapositiva. Pero es que yo la estoy poniendo en presentación grande. Ahí. Espérate acá. Voy a Sí, tratar de... Ahí están viendo. Sí, profe, está en grande. Y Pero pase ahora, para ver si. Sí, ya se ahí. pasó. Sí, doctor, ahí Listo. está. Perfecto, listo. Entonces, miren, el tema está de la siguiente manera. Cuando usted tiene un paciente diabético, lo primero que usted tiene que saber cuando usted se para enfrente de un paciente diabético es saber cuál es el riesgo cardiovascular de su paciente. Una vez usted clasifique el riesgo cardiovascular de su paciente, usted puede determinar cuál es la meta individual de su paciente y con qué recursos farmacológicos y no farmacológicos tiene usted disponible para poder alcanzar la meta. En ese escenario, nosotros tenemos que tener claro cuál es la clasificación del riesgo cardiovascular. Nosotros utilizamos la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de Riesgo Cardiovascular que fue publicada en el año 2019, donde plantea cuánto de alto riesgo cardiovascular, los pacientes de riesgo intermedio y los pacientes de riesgo bajo. De entrada, no existen pacientes diabéticos de riesgo bajo. Los pacientes diabéticos van a ser de riesgo intermedio hacia arriba. Y yo diría que los pacientes de riesgo intermedio
muy probablemente van a ser pacientes que van a estar mal examinados, ¿cierto? Entonces, en este escenario, yo les quiero plantear lo siguiente, y es ahí donde yo quiero, y es donde está mi objetivo. ¿Están viendo esta diapositiva? ¿La alcanzan a ver? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. aquí voy. ¿Cuáles son los pacientes de muy alto riesgo? Los pacientes de muy alto riesgo son aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. ¿Eso qué es? Son pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía isquémica, son pacientes que tienen antecedentes de stroke, son pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, son pacientes que tienen falla cardíaca o son pacientes que tienen un filtrado glomerular menor de 30 mililitros o que tengan una albuminuria mayor de 300 miligramos. De entrada, un paciente que tenga cualquiera de esos antecedentes es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Ejemplo, si yo tengo un paciente diabético y mi paciente ya ha tenido un infarto, le han colocado stent o lo han revascularizado porque ha tenido puentes aortocoronarios, ese es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Si yo tengo un paciente diabético y mi paciente tiene una enfermedad renal diabética con un filtrado de 25, ya ese es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Si yo tengo un paciente diabético y mi paciente tiene antecedentes de un stroke, ya de entrada mi paciente es de muy alto riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué otro tipo de pacientes son de muy alto riesgo cardiovascular? Pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular importantes o pacientes que tengan diabetes mellitus de inicio temprano con una duración mayor de 20 años. Ahora, ¿quiénes son los pacientes de alto riesgo cardiovascular? Son pacientes diabéticos mayores de 10 años, sin daño de órgano diana, más otro cualquier factor de riesgo. ¿Y cuáles son los de riesgo moderado? Son pacientes diabéticos menores de 50 años y con una duración de la diabetes menor de 10 años y que no tengan alguna otra comorbilidad. Entonces, en este escenario, les quise traer este caso clínico. Sonia es una paciente diabética de 69 años de edad, tiene una duración de la diabetes de 6 años, tiene un peso de 84 kilogramos y tiene un índice de masa corporal de 34.5 y tiene una hemoglobina glicada de 8.9. Además de eso, tiene una glicemia de ayunas de 169 y viene utilizando un tratamiento con metformina de 1000 miligramos cada 12 horas y empaglifosina, que es un ISGLT2 de 25 miligramos. Tiene una creatinina de 0.76, pero miren el LDL que tiene Sonia, de 151. Además de eso, es hipertensa y es dislipidémica. Quiero que se concentren en eso. Tómense un minuto y miren esos datos. Listo. Ahora sí, yo quiero que alguien me diga cuáles son los factores de riesgo que tiene Sonia. Vamos a esto a hacerlo interactivo para que puedan entenderlo. Con que entiendan esto, yo me voy por bien servido. Doctor, yo considero que los factores No, de riesgo no te escucho bien, dime. Permítame un segundo. ¿Ya se me escucha mejor? Sí, se te escucha mejor ahora sí. Listo, excelente. Yo considero que los factores de riesgo principales sería pues la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, puesto que tiene un IMC de 34.5, eso ya pues, es bastante altico.
Y, Y bueno, es diabética. porque pues la diabetes no ha aumentado más de 10 años y no tiene un daño en órgano diana, pero sí Ahí tiene... está, listo. Entonces, ¿cuántos factores de riesgo tenemos? Actualmente yo lo que diría serían 3. 3. Son 4 factores de riesgo. Es diabética, es hipertensa, es dislipidémica y es obesa. Si yo voy a eso y vamos a lo que dice la clasificación del riesgo, miremos la tabla. ¿Qué tipo de riesgo cardiovascular tiene mi paciente? Alto. Muy alto riesgo. Miren lo que dice muy alto riesgo cardiovascular ahí arriba. No solo es el paciente que tiene daño de órgano diana o que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sino que incluye también aquellos pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo. Y en el caso de Sonia tiene 4 factores. ¿Quedó claro? Doctor, una pregunta. ¿Y la edad de la paciente también no se convierte en un factor de riesgo? ¿La qué? La edad. La edad de la paciente que si se convierte, claro que se convierte en un factor de riesgo. Sin embargo, escúchenme bien, sin embargo, al momento de usted tener, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos que darle importancia a la clasificación del riesgo dependiendo las comorbilidades que tiene el paciente. Si yo voy a hacer ya escalas como el Euroscore modificado para Colombia, me lo va a pedir. El tema es que usted, cuando tiene un paciente enfrente, usted se va a demorar un poco sacando un Euroscore, mientras que usted lo hace por las comorbilidades, usted rápidamente puede darse cuenta, usted es de muy alto riesgo cardiovascular. Usted, ejemplo, a lo que les quiero llevar, los pacientes que no son de riesgo intermedio, ni aplican como muy alto riesgo, pues obviamente van a ser de alto riesgo. Usted lo primero que tiene que mirar es esto. Si usted tiene un paciente de 40 años y el paciente le dio un infarto, ¿cuál sería el riesgo cardiovascular de ese paciente? El infarto. Si yo tengo un paciente de 40 años y el paciente le dio un infarto, ¿cuáles creen ustedes que podría ser el riesgo cardiovascular de este paciente cuando usted lo clasifica Muy según alto. de Muy muy alto. alto riesgo, independientemente de la edad? Ahora, nosotros tenemos claro de que los pacientes que lo que nos marca a nosotros, independientemente de la edad, va a ser la duración de la diabetes. No es lo mismo un paciente que tenga menos de 5 años de ser diabético a un paciente que tenga 15 años. ¿Ya me hago entender? Sí, doctor, muchas gracias. Yo, o sea, este tema que yo quiero para poder seguir avanzando. ¿Quedó claro este punto que para mí es el principal? Sí, doctor. Entonces, en el caso tal que la Entonces voy. paciente... ¿Cómo? En el caso tal que la paciente solo tenga 2 factores de riesgo, sea, pues, digamos, diabetes y obesidad únicamente, ahí sería de alto riesgo únicamente, ¿verdad? Exactamente, es correcto. ¿Por qué yo les dije que el paciente de riesgo intermedio hay que verlo con lupa? Porque muy difícilmente usted se va a encontrar un paciente diabético que solamente tenga hiperglicemia. Siempre el paciente diabético o está dislipidémico o está obeso o tiene algún otro factor de riesgo. Por eso yo les dije que los pacientes diabéticos de riesgo intermedio muy probablemente están mal examinados. Me encantó la pregunta. Creo que con eso quedó claro, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a seguir con el caso clínico de Sonia. Ya la tenemos clara. Ya sabemos que el riesgo cardiovascular de Sonia es muy alto riesgo cardiovascular porque tiene 4 factores de riesgo. Están viendo esa diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí están viendo esa diapositiva. ¿Qué objetivo nos plantearíamos en esta paciente? Alguien que se atreva. Disminución de ¿Disminución de qué? Disminución del peso.
disminución del peso. Y no te interesa disminuirle la hemoglobina glicada a Sonia, que la tiene en 8.9. Ah, bueno, claro, también. O los Y no dos, te, no. y no te interesa también tener el De todas menor las riesgo de... anteriores. Total. Todos tenemos, Todas las estamos de acuerdo. anteriores, Total. Usted tiene que impactar tanto en reducir como la hemoglobina glicada en Sonia, como bajarla de peso y que tenga el menor riesgo de hipoglicemia. claro, porque ella tiene varios factores de riesgo. Total. Estamos claros ahí, ¿cierto? Ya este punto lo actualizamos. Este punto es lo mismo que yo les especifiqué. Y miren lo que dicen las guías del consenso colombiano. Te plantean exactamente los mismos 4 grandes grupos. Pacientes de muy alto riesgo, pacientes de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. De entrada, tener claro que no existen pacientes diabéticos de riesgo ¿qué? Bajo. Es correcto. Total, de riesgo intermedio hacia arriba. Estamos claros con eso. Entonces, ahí viene. Cuando usted, ¿qué nos dicen las guías de manejo? Usted tiene que, ya usted teniendo la clasificación del riesgo, usted entonces dice, yo tengo una meta. ¿Cuál es la meta que nosotros siempre tenemos que impactar en la triple meta? ¿Cuál es la triple meta? La hemoglobina glicada, que debe ser individualizada, la meta de LDL, que también debe ser individualizada, y la presión arterial, que tiene que ser menor de 140/80. Cuando usted logra tener esa triple meta, usted puede hablar de que puede tener un buen control del paciente y puede disminuir la mortalidad de ese paciente y de las complicaciones cardiovasculares. Entonces, una vez que usted tenga el diagnóstico de su paciente, que usted clasifique el riesgo, lo primero que usted tiene que hacer es impactar en su paciente en algo que nosotros llamamos cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Y eso qué es? Número 1, que usted pueda educar a su paciente, es decir, que su paciente reciba una educación en diabetes por un grupo multidisciplinario de trabajadoras sociales, de psicólogas, de fisioterapeutas, médicos especialistas en el tema. Por otro lado, usted tiene que enseñarle a su paciente que debe tener una dieta, que lo más recomendado para ese tipo de pacientes es una dieta hipocalórica, una dieta normoproteica e hipograsa, es decir, donde el aporte de carbohidratos esté alrededor del 50 al 55%, las proteínas estén alrededor de un 30% y las grasas alrededor de un 20%. Cuando usted hace eso, usted puede decirle a su paciente que lo va a tener en ese objetivo. Por otro lado, tiene que disminuir el riesgo de su paciente y disminuir, digamos que el sedentarismo de su paciente. Entonces, si lo que usted quiere es disminuir el riesgo cardiovascular, usted tiene que hacer 150 minutos a la semana. Es decir, pudiera hacer 30 minutos de lunes a viernes. Pero si su paciente, como en el caso de Sonia, es obesa y quiere impactar en el peso, pues tendría usted que hacer 300 minutos semanales como mínimo. Ese plan nutricional, sumado a la actividad física, es lo que se conoce como cambios terapéuticos en el estilo de vida. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los diferentes estudios, como el estudio DIRECT, han demostrado disminuir el 50% del valor de la hemoglobina glicada. ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Podría repetir otra vez la dieta? Los porcentajes. Los porcentajes. Carbohidratos en un 50-55%, proteínas en un 30% y grasas alrededor de un 20%. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos. Independientemente si su paciente es de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular, independientemente del valor que tenga de hemoglobina glicada, su paciente debe recibir un medicamento que haya demostrado disminuir las complicaciones cardiovasculares. Y en ese escenario solamente tenemos 2 grupos, los análogos del GLP-1 y los ISGLT2. ¿Quedó claro eso? Los análogos y cuál más.
Análogos del Los GLP-1 ISGLT2. y los ISGLT2. Estamos ahí nítidos con eso, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Que me toca, como el tema es tan denso, a mí me toca llevarlos así como de a poquito y que le queden claros, digamos que conceptos precisos que yo como docente son los que necesito desarrollar, porque ya las otras cosas, fisiopatología y eso uno lo lee, pero esta parte que es la que yo necesito que me defina, tiene que quedar bien digerida para que ustedes puedan entender las otras cosas. Bueno, ahí yo creo que ya eso lo podemos manejar. Listo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pacientes diabéticos? ¿Quién tiene claridad del tema? ¿Quién sabe o no saben nada? Doctor, yo tengo entendido que para hacer diagnóstico, en principio, se debería tomar o sea, el diagnóstico certero sería pues tomar la hemoglobina glicada y en caso tal que sea de 6.5 o más, sería pues el diagnóstico certero de diabetes. Y lo otro es pues llevando un control, tomando las mediciones de glucosa en sangre, pues antes de comer, después de comer, pero es que yo no estoy tan claro. No estás tan claro con eso. Listo. Vamos a diagnosticar la enfermedad, ¿cierto? ¿Tienes algo de idea? No está tan alejada de la realidad, pero vamos a precisarla. ¿Sí? Doctor, yo quería participar. Aparte de la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, también podemos pedir la glucosa en plasma en ayunas. Esta debe salir. Si sale superior a 126 miligramos, es diagnóstico, y también, por lo menos, si se hace la prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas después de haber consumido al menos 150 gramos de carbohidratos, esta va a salir por encima de 200 miligramos sobre decilitros. Y por lo menos si hay los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y polifagia, ya también es un diagnóstico certero. Un diagnóstico certero. Bueno, miren lo que vamos a hacer aquí. Yo creo que están saliendo ideas que me gustan y es algo que me parece que es lo correcto, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cuáles son los diagnósticos? Número 1, se hace el diagnóstico con un solo criterio. ¿Cuál criterio? Glicemia en ayunas mayor o igual a 126. Ya se los voy a mostrar. Ya les voy a hacer la presentación aquí. Espérense un momentico, muchachos. Ya les voy a... No se afanen. Ahora sí. ¿Están viendo? ¿Están viendo esa? No. No, doctor. Perfecto. No, profe. Ya vuelvo y juego. Ahí. Ahora sí. Listo. Diagnóstico Es correcto. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Si usted tiene un paciente que tiene una glicemia en ayuna mayor a 126, ese es un criterio. Segundo criterio, que usted le haga una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Que usted le haga una glicemia en ayunas y le dé una carga de 75 gramos de glucosa anídrica y el valor sea mayor de 200 en la glucosa postprandial o postcarga. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor.
La Sí, otra, doctor. que tenga una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%. Si usted tiene uno de esos tres criterios, ya es diagnóstico. El otro criterio es que tenga una glicemia al azar mayor de 200. Es decir, si usted toma una glicemia al azar a cualquier hora del día y le dio más de 200, ese paciente es diabético, ya no tiene que hacerle más pruebas. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, ¿No puede doctor. repetir lo último? Listo. Si yo tengo un paciente que le hago una glicemia al azar y si es mayor de 200 o igual a 200, ya ese es un diagnóstico y usted no tendría que hacer ni glicadas, ni prueba de tolerancia, ni nada de eso, porque ya usted confirmó el diagnóstico. Ok. Ahora, ¿qué otra condición tiene que tener claro usted? Que no se vaya a tratar de una prediabetes. ¿Qué es prediabetes? Cuando usted tiene una glicemia entre 100 y 125, o cuando tiene una prueba de tolerancia que le dio entre 140 y 199. Entonces, cuando es glicemia entre 100 y 125, usted puede decir que puede tener una glicemia alterada en ayunas, y si la prueba de tolerancia está entre 140 y 199, usted puede decir que tiene una intolerancia a los hidratos de carbono. Y cuando usted tiene una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, es un criterio de prediabetes. Entonces, cualquiera de estos que se presente en el paciente es criterio de prediabetes. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Profesor, una pregunta. Sí, claro. Usted estaba mencionando lo de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo podríamos llamarle? O sea, no como usted mencionó algún término de intolerancia a los carbohidratos, algo así. Sí, venga, aquí está clarito. Cuando tú haces una prueba de tolerancia oral a la glucosa para que sea diabetes, después de la carga de 75 gramos tiene que ser mayor o igual a 200. En este caso, el valor te va a dar entre 140 y 199. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una glicemia en ayunas de 95, le doy la carga y me salió 166, ese paciente tiene una prediabetes. ¿De qué tipo? Una intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Quedó claro? Sí, Qué pena listo, la pregunta, gracias. profe. Y si yo le hago la carga, el mismo ejemplo, pero entonces yo le hago, tiene 90, ¿cierto? Le doy la Sí. carga de 75 gramos de glucosa, ¿cierto? Y, o sea, y que, o sea, ya no hablando de prediabetes, sino cuánto sería lo normal que debería, o sea, lo esperado para un paciente que no tiene diabetes. De la prueba de tolerancia, Ujú. facilito, un paciente tiene que tener la glicemia entre 80 y 100 y debe tener la postprandial menor de 140. Ok. Estos son los criterios. Con que ustedes tengan esto claro, ya a mí el resto, y que fisiopatología, que vamos a hablar de la molécula del semaglutide, del liraglutide, hoy ahora ustedes no van a entender eso, porque no tienen las bases. Con que sepan digerir estos datos pequeños, yo les aseguro que no van a pasar trabajo, porque lo demás uno lo lee. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna otra pregunta? No, doctor, todo claro. No, profe, realmente no. ¿Cómo? Se te Que realmente cortó. no, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces miren lo que hay que hacer ahora. Les quiero decir lo siguiente. Porque si yo me pongo a hablarles a ustedes
de ISGLT2, análogo del GLP-1, ustedes no entienden eso, muchachos. ¿Ustedes han visto eso? Un poquito, profe, sí. Un poco han visto de análogos del GLP-1 y SGLT2. Bueno, listo. Entonces, si han visto algo de análogos del GLP-1 y SGLT2, pues obviamente me atrevería. Ahí están viendo la presentación. No, doctor. Perfecto. No, profe. Déjenme ver aquí. Listo. Ahí, ya la ven. Ya Sí, la están viendo. Sí, bueno, listo. Luego que usted tiene claridad de eso, yo les voy a mostrar esto. Como para ya darles el último retoque. Esto. Cuando usted tiene la clasificación del riesgo de su paciente, usted tiene que tener claro que si su paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo, debe de tener, además de la metformina, o un análogo del GLP-1 o un ISGLT2. Ahora, ¿cuáles son los fenotipos del paciente con diabetes? Hay un paciente que tiene un patrón de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, ese es el paciente que usted lo ve que tiene antecedentes de infarto, de cardiopatía isquémica, de stroke, es un paciente que tiene antecedentes de falla cardíaca o un filtrado glomerular menor de 30. Pero hay otro paciente que es el que tiene un patrón de adiposidad, que es como el paciente que presenté yo, que es la paciente Sonia. Lo que predomina en Sonia definitivamente es la obesidad. Entonces ese es un paciente que se beneficia de otro uso. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que predomina en mi paciente es la falla cardíaca o la enfermedad renal diabética, yo debo utilizar un ISGLT2 que ha demostrado disminuir las complicaciones cardiovasculares. Entonces, en ese escenario tengo la canaglifosina, la dapaglifosina y también tengo la empaglifosina, que son los que tienen estudios en falla cardíaca y en pacientes con enfermedad renal crónica. Si lo que predomina en mi paciente es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es decir, el componente aterogénico, el paciente que se infartó, que tiene stroke, que tiene enfermedad arterial periférica, pues a ese paciente se va a beneficiar más del uso de los análogos del GLP-1 que tienen un efecto más antiaterogénico. Si lo que predominó en mi paciente es la obesidad, pues obviamente debo utilizar análogos del GLP-1 de muy alta eficacia en reducción de peso, como tirzepatide y semaglutide. Yo creo que ahí quedó claro el concepto. Sí, profe. Ya me están captando, qué bueno. Yo pienso que en ese O escenario yo les voy a... Díganme. sea, así como para recapitular, cuando tiene riesgo cardiovascular, es mejor utilizar un ISGLT2. Y cuando tiene ya más riesgo de aterogenia, un GLP, un análogo, o sea, un GLP-1. P1. Se fue el internet. El mío. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Aló? doctor. Entonces, Sí, ¿qué doctor.
¿Qué les quiero decir con esto? Si ejemplo, yo tengo un paciente diabético, el paciente se infartó, le colocaron 2 stents y el paciente por la enfermedad coronaria quedó con una fracción de eyección del 30%, pues ahí predomina el patrón de ¿qué? De falla cardíaca, pero es de origen isquémico. En ese tipo de pacientes se beneficia tanto del ISGLT2, que tiene un efecto más hemodinámico, hace que el paciente tenga diuresis osmótica y disminuye precarga y poscarga. Entonces ahí se beneficia de tanto usar el análogo como de utilizar el ISGLT2. Entonces lo que tiene que primero es clasificar el riesgo y mirar en qué fenotipo de la diabetes está su paciente. Dependiendo de eso, usted optimiza el tratamiento. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Podría repetir, Sí, por doctor. favor? ¿Cómo? Que si podría repetir, por favor. Perfecto. Entonces, mire, cuando yo tengo un paciente diabético, usted tiene que mirar en qué fenotipo está el paciente. Si lo que predomina es el patrón de adiposidad, pues utilice un análogo del GLP-1. Si lo que predomina es el patrón de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues utilice un análogo del GLP-1 que ha demostrado tener un componente más antiaterogénico. Si lo que predomina es el componente de falla cardíaca y de enfermedad renal diabética, pues utilice en ese escenario un ISGLT2. Ahora, hay pacientes que tienen falla cardíaca de origen isquémico. ¿Cómo así? Un paciente que se infartó y quedó con una fe reducida. Ese paciente mejor colóquele tanto el análogo del GLP-1 como el ISGLT2. No sé si me hice entender. Sí, doctor. No. ¿Cómo? Sí, doctor. ¿Cierto? Bueno, listo. Entonces vamos por parte. Es que este tema es bastante denso. Entonces me toca ir dándoselos como por pedazos y que queden conceptos claros. Espérense, aquí les voy a mostrar algo que quiero que también lo tengan claro. Bueno. Voy. ¿Están viendo esa diapositiva? Sí, No me doctor. aparece, profe. Doctor. ¿Sí? Sí, dale. Perfecto. Ya la video. ¿Cómo? ¿A quién debo insulinizar? A los pacientes que tienen síntomas de cetosis, es decir, que tienen polidipsia, polifagia, poliuria, o aquellos pacientes que tengan una hiperglicemia mayor de 250, o aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicada mayor de 10. ¿Quedó claro? ¿Podría repetir lo que dijo primero? Perfecto. ¿Usted a quién le debe? Y me les voy a repetir la cosa. Cuando usted va a insulinizar a un paciente, lo que dicen las guías de manejo es que antes de usted colocar una terapia insulínica, usted debe haber agotado el recurso con un análogo del GLP-1. Pero ¿cuándo yo debo priorizar la insulina por encima del análogo del GLP-1? En un paciente que esté inestable. ¿Cuáles son? El paciente que tenga síntomas de cetosis, el que tenga polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Ese paciente tiene que ponerle insulina. El paciente que tenga hiperglicemia severa mayor de 250 o aquel que tiene una hemoglobina glicada mayor de 10. En ese escenario, priorice la insulina
antes que el análogo del GLP-1. ¿Listo? Listo. Quedó claro la cosa, ¿verdad? Yo creo que Sí, aquí profe. con esto, sí, díganme. Ya después, o sea, habría que averiguar qué tipo de insulina, ¿cierto? Habría que darle. Sí, No, bueno, ahí va. Ya después que usted tiene eso, usted utiliza primero una insulina basal. ¿Qué insulina basal? Usted va a utilizar análogos de insulina de primera generación, que son insulina glargina U100 e insulina de Temir. Usted primero siempre controle la glicemia de ayunas. Es decir, usted no va a tratar la hiperglicemia postprandial si usted no controla primero la basal, porque usted lo que va a hacer es mándele bolos al paciente y realmente el paciente va a estar en algo que se llama variabilidad glicémica. Va a subir y va a bajar muy fácilmente porque no tiene controlada la basal. Doctor, una pregunta. Claro. Cuando yo coloco la insulina al paciente, solo me quedo con la terapia únicamente de insulina Insulina. o además, No. Ok. Ya, ahí va. Buena pregunta. Acuérdense que usted tiene que tener al paciente, lo tiene con metformina o lo tiene con ISGLT2 o lo tiene con el análogo del GLP-1. Si usted con esa triple terapia, el paciente no lo controló y el paciente está perdiendo peso o el paciente está con glicemias por encima de 250 o tiene glicadas mayor de 10, pues usted adicione una insulina basal más el análogo del GLP-1 más el SGLT2 y ahí le hace triple terapia. Ahora, si es un paciente de novo, no sabía que era diabético y apareció con 300, pues póngale insulina, póngale la metformina y póngale el análogo del GLP-1. Nunca utilice la insulina en monoterapia. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, yo creo que aquí vamos a terminar la presentación y yo quedaría de pronto con unas bases con ustedes. Yo les voy a mandar esta información, pero sí quiero que queden estos principios claros porque eso no lo van a encontrar usted en ninguna guía. Lo demás usted lo pueden leer y lo van a profundizar en la rotación que van a tener ustedes de diabetes, de endocrino, etcétera, etcétera. Algunos estarán conmigo o otros estarán con otro tipo de docente. Pero con esto, ustedes van a estar mucho más claros y poder entender mejor el tema. ¿Les parece? sí, profe. Sí, doctor. Listo, no sé Sí, doctor, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta o todo ya quedó claro así como lo hicimos. Más práctico. Por mi parte, todo claro. Bueno, entonces yo les voy a mandar la información, muchachos,